Bien, amado. ¿Quién me puede decir dónde nos quedamos la semana pasada? Hasta el verso. ¿Hasta el verso qué? 1:6. Claro, discutimos un poquito más. Ajá. Pero ahí estaba. Una cosa trae la otra, ¿verdad? Porque estuvimos discutiendo unos versos que estaban relacionados a, y dimos un poquito más de explicación de esos versos que están relacionados al verso 6. ¿Por qué? Porque hay una, pues, palabra clave, hizo sacerdote. A él sea la gloria, el dominio de los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bien. Esa expresión de a él sea la gloria va muy a tono con lo que Juan está hablando en Apocalipsis, porque está presentando al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, en su plena manifestación de gloria. Aún cuando la iglesia, los cristianos mueren, van a la presencia de Dios, pero no se ha manifestado en ellos que la gloria postrera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todavía no se ha suscitado la resurrección y el arrebatamiento. Y obviamente el arrebatamiento va juntamente con la resurrección, y la semana pasada explicamos que la primera resurrección que habla la Biblia es una serie de resurrecciones en tiempos distintos, por etapas, pero que se hace referencia a ella como la primera, porque todos los que resucitan en la primera resurrección son revividos por Cristo. A diferencia de la segunda resurrección, es una sola resurrección en un momento dado, un solo evento que no es por etapa. Quienes van a resucitar ahí son quienes: el impío, el que ha de ser condenado, ¿verdad?, al infierno o al lago. Debo decir al lago de que hay de fuego y azufre, porque va a llegar el momento en que el infierno va a ser movido al lago que hay de fuego y azufre. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en el infierno las almas están en tormento. Diablo entra, sale, los demonios, etc. Excepto aquellos demonios que están ¿qué? Encadenados en prisiones de oscuridad, porque no guardaron su dignidad. ¿Okay? Más adelante voy a explicar un poquito sobre esto de los demonios que no guardaron su dignidad, que dejaron de ser lo que fueron, y el por qué están allí. Ahora bien, en el lago que arde con fuego y azufre van a estar ¿qué? Tanto los condenados como los ángeles caídos, ¿verdad? Obviamente empezando por Satanás y toda la jerarquía de ángeles. Es muy importante entender que en el mundo espiritual, y lo vamos a ver a medida que vamos estudiando el Apocalipsis, que dentro de la angelología, tanto de los ángeles escogidos como de los ángeles caídos, hay jerarquías. ¿Okay? Hay jerarquía, hay orden, hay línea de mando. ¿Okay? Y dentro del mundo espiritual, esa línea de mando se respeta. ¿Okay? Claro, todo el mundo espiritual está sujeto aquí a Dios. ¿Ok? A Dios. ¿Alguna pregunta? Dale. ¿No? Bien. Comencé hablando de la Dios será, porque esa última expresión de ese texto que está marcado por qué ustedes creen, obviamente aparte de lo que dije, de que Juan presenta a Cristo en gloria, obviamente. ¿Okay? Ya no es el Cristo que anduvo por la tierra, que entró en un pollino, que se le pusieron vencas de palmas a la entrada de Jerusalén. No es el Cristo aquel que se escabullía cuando querían entronarlo como rey. Es el Cristo que viene en un caballo blanco, es el Cristo que viene conquistando, es el Cristo que viene a implementar su reino, es el Cristo que viene a pelear contra las naciones, el dragón, es el Cristo que vence, que viene en gloria con la iglesia redimida y que viene con los ángeles. Gloria. Gloria. ¿Okay? Esa manifestación de Cristo en el Apocalipsis está relacionada con el capítulo 16, perdón, el capítulo 17 de Juan.
esa oración espléndida entre el Hijo y el Padre, donde le dice, te he glorificado, ahora devuélveme la gloria como tenía antes. No es que Cristo haya perdido gloria, es que entonces pasa de ese proceso, de esa etapa de Jesús hombre, a ser entonces ahora el intercesor a la diestra del Padre. A ser ahora aquel que tiene un cuerpo glorificado, que venció la muerte, que es las primicias. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, a pesar de que va a interceder a la diestra del Padre, ¿okay?, sigue siendo el Señor, sigue siendo el Salvador, ¿okay? Y que en un momento dado, a la hora en que el Padre de la orden de tocar la trompeta, ha de manifestarse a todo el mundo. Claro, vamos a corregirla. En la trompeta viene el arrebatamiento, en la segunda venida se manifiesta a todo el mundo. Es ahí cuando la Biblia dice que todo ojo lee, verá. ¿Cómo? Tecnología, ¿okay?, la comunicación. En el arrebatamiento no todo ojo le va a ver, porque la iglesia va a ser arrebatada y él no va a recibir en el aire. Pero quien se va a dar cuenta de eso instantáneamente va a ser la iglesia. Luego el mundo se dará cuenta por la ausencia de personas. ¿Okay? Y el cristiano que se quede pues se dará cuenta porque tiene conocimiento. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? O sea que yo voy a hacer, yo voy a venir con preguntas y se lo quiero repartir. Vamos a motivarle. Allí donde dice que todo mundo verá, que dice que ya todos los que van a ser juzgados están muertos, van a resucitar primero antes de ellos. No. Cuando dice que todo ojo le verá, mamá, el diagrama, yo no traje el libro en inglés, ¿verdad? Tú y tú. Ustedes dos tienen un diagrama que yo de verdad que sí. Sí. Tráiganlo. Sí, sí. Blanco, ¿verdad? ¿Ah? Blanco. No, otra cosa. Un diagrama largo. Lo traigo para Sí, trae. Yo voy a traer el mío. Ok. Tenemos pizarra, ¿verdad? Aquí no hay pizarra de inglés, ¿no? Ok. Estamos en la era de la iglesia. Estamos en la era de lo que la gente llama, dentro de la teología dispensacional, la gracia. La teología dispensacional lo que establece es, dispensación significa tiempos. Lo que establece la teología dispensacional es que Dios trata por tiempos, por periodo de tiempo. Trata con la humanidad por periodo de tiempo. Por ejemplo, se manifestó obviamente Dios el creador, levanta un pueblo, trata con Israel, ¿no? Trató con Adán, trató con Job, trató con Abraham, así sucesivamente. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, en Daniel, la Apocalipsis de Daniel, hay unas semanas que tienen que ver con unos tiempos proféticos. ¿Okay? Según la profecía bíblica, nosotros estamos en la semana número 69. Antes de que entre la 70, tiene que ser arrebatada. ¿Okay? Porque eso es un periodo de tiempo. Cuando la iglesia es arrebatada, ¿okay?, suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, los vivos somos arrebatados, y vamos ¿a dónde? A recibir a Cristo en los aires. ¿Okay? Cristo nos recibe en los aires, ¿y qué sucede? Nos lleva a la presencia de quién? Del Padre. ¿Okay? Ahora bien, comienza entonces lo que es el bema de Cristo. El bema de Cristo no es otra cosa que el juicio de Cristo a la iglesia. Se le llama bema porque literalmente el bema era ese podio. Imagínense usted este podio, trepado aquí en una esquina, trepado allá arriba, y que haya unas escaleras donde tengamos que subir y desde allá arriba comenzar a predicar o enseñar. Eso es bema. Eso lo utilizaban los predicadores, los utilizaban los ancianos de las ciudades, los utilizaban los jueces para emitir juicio. Entonces quedaba más alto que la congregación, porque de allí se iba a transmitir una palabra de ¿qué? De autoridad. El hecho de que estuviera alto, parte de lo que significaba, representaba, era que la persona que estaba allí era una persona de autoridad, era una persona que tenía
el privilegio, el derecho de poder estar allí y de poder funcionar como tal, fuese como orador, como juez, etc. Entonces, eso literalmente se llama bema. Cuando estamos hablando de bema, estamos hablando del juicio. Dios entonces, el Señor va a pasar juicio a la iglesia. En ese juicio no está en juego la salvación porque ya fuimos ¿qué? Arrebatados, ya estamos salvos. Ahora, ¿para qué es ese juicio? ¿Para qué ese bema? Ese bema tiene que ver con lo que es los galardones, las coronas y los premios que nosotros como iglesia vamos a recibir según nuestras obras. La salvación no es por obra, es por gracia. Pero nuestras obras van a determinar qué galardón vamos a recibir. Ustedes saben que la palabra habla de que nuestras obras serán probadas, ¿verdad? Por el fuego, hojarasca, paja, oro. ¿Qué sucede? En ese juicio, todas nuestras obras van a ser juzgadas. No es que necesariamente, y esto se nos ha vendido, que va a pasar una película y va a aparecer todo tu pecado y todas tus buenas obras. No, porque ya eres redimido. ¿Ok? O sea, exactamente. Simple y sencillamente, tus obras, gracias mi amor, tus obras van a ser, tus obras van a ser que juzgadas. Y la Biblia habla de 5 coronas. ¿Ok? La Biblia habla de 5 coronas. Bien. Si usted puede conseguir la Biblia de la profecía, consíganla. Es excelente. Y tiene todos los diagramas aquí. ¿Okay? La Biblia habla, por ejemplo, oro, plata, piedras preciosas. ¿Okay? Aquí está el arrebatamiento, aquí está el bema de Cristo, ¿no? Los creyentes serán buscados por Cristo. ¿Ok? Madera, heno, hojarasca. Aquí te habla de oro, de plata, piedras preciosas. Madera, hojarasca. ¿Ok? Ahora bien, te habla de la corona incorruptible. Te habla de la corona de la vida, te habla de la corona de gloria, te habla de la corona de justicia y te habla de la corona de gozo. ¿Okay? ¿Qué sucede? Según mis obras, cuando sean probadas, vuelvo y repito, no es que te van a pasar todos los pecados, no, porque ya tú eres redimido. ¿Para qué entonces el Señor va a mencionar tus pecados cuando allí no hay necesidad de aquello? Exactamente. ¿Qué sucede? Tus obras serán pesadas. Escuche bien, esto es muy importante. Esto no, la gente lo ve. Como soy salvo, bueno, ¿qué me importan las obras? Cuidado con esto. ¿Por qué? Nuestras obras tendrán que ser pesadas, ¿ok? Tendrán que ser juzgadas. ¿Ok? No te conviene decir, pero arriba está el tiempo de la ley y la gracia, así se divide en el dispensacionalismo. Está el arrebatamiento, ¿ok? Y entonces arriba el bema juicio de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Voy a decir algo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a establecer un reino milenial literalmente en la tierra. Gracias. Va a establecer un reino, el reino milenial en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y que seremos columna. ¿Okay? Cuando ese reino se manifieste, va a ser un reino literal a nivel mundial. ¿Ok? ¿Quién usted cree que va a ser el gabinete del gobierno de Cristo? La iglesia, los redimidos, en todas partes del mundo. Literalmente. Y tiene que ser literal porque a través del reino milenial Dios le va a mostrar a la tierra, a las naciones, ¿ok? ¿Qué se queda? ¿Qué era y por qué? Más bien, ¿cuál era el propósito de él en un principio con Adán y Eva? Claro, la gran diferencia es que no viviremos para siempre en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo de gloria. ¿Ok? Pero el mundo tiene que experimentar eso. Isaías lo describe. ¿Lee? No, ¿Ah? buscando. Ok. ¿Qué sucede? Déjame explicarte esto para que me la pregunta, no te vayas. ¿Qué sucede?
Los galardones que tengamos y la corona que tengamos va a determinar cuál va a ser nuestra posición y nuestro rol en el reino de Dios. No es simplemente que me salve, es simplemente que tus obras serán pesadas. ¿Qué sucede? La palabra dice que Dios escudriña la intención del corazón. Yo puedo hacer muchas obras buenas, pero si detrás de esas obras mi intención es por una agenda malintencionada, esas obras son muertas, serán quemadas, no tienen valor. Ahí vemos entonces el fariseísmo, ahí vemos entonces el buen samaritano. El levita y el sacerdote cumplieron con la ley. Si lo toco, soy inmundo. El samaritano. Y el Señor dice, ¿quién de ustedes, a mí, quién ustedes creen que tiene parte en el reino? Estoy para los marcianos. El samaritano. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, yo puedo ser salvo. Y fíjese, aunque yo no tenga los galardones, no significa que eso va a causar angustia y dolor en mí, porque no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá lágrimas. Pero sí va a determinar mi función dentro del reino. No es simplemente de que soy salvo y me quedo. Así como tenemos funciones aquí, las vamos a tener allá. De hecho, creyente que se pierda, más adelante vamos a hablar de eso, según su posición, según su rol y su responsabilidad, y según su llamado, si se pierde, su castigo o su tormento en el infierno será mayor que lo demás. Dice Isaías 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Bien. Lo que está diciendo, de hecho, Isaías se conoce como quinto evangelio. Es el profeta, o es el libro que más conocía inicialmente. Se le conoce como el quinto evangelio. Bien. ¿Qué sucede? La iglesia arrebatada, estamos en la presencia del Señor, estamos pasando por el velo, por el juicio de Cristo. Ese juicio es única y exclusivamente para la iglesia o para los redimidos. ¿Qué sucede? Después de ese juicio, que nuestras obras son pesadas, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Miren qué interesante. Las bodas del Cordero van a durar 7 años. 7 años de tribulación, 7 años de bodas. ¿Por qué? Porque una boda dentro de la cultura judía no es un día de árbol y miel, dura 7 días. El desposamiento o el compromiso puede durar 1 año. Esto fue lo que pasó con María José. Estaban desposados, comprometidos, pero ante la ley era como si se hubiesen casado, pero hubiesen consumido el matrimonio. ¿Okay? Ahora, miren esto. Se celebra la boda, están los padres, están de fiesta. ¿Ok? Por ese periodo de tiempo, aunque es algo simbólico, tiene mucha importancia. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos 7 iglesias, tenemos 7 pastores, tenemos los 7 espíritus de Jehová. Las fiestas, tenemos los 7 años de tribulación.
tenemos 7 trompetas, 7 copas o es una palabra que dice, no 7 copas. Tenemos los 7 sellos. Todo eso es representativo de algo en la eternidad. ¿Okay? Así como los 12 discípulos eran representativos de la restauración de Israel, así el número 7 representa algo. ¿Okay? Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Mientras estemos dando el estudio. ¿Ah? Ok. La pregunta, Vladimir. Cuando vengamos a reinar con Cristo, ¿la referencia que vamos a tener un cuerpo glorificado ya o va a ser un cuerpo natural? No. Porque vamos a estar en la tierra. No importa. El hecho que estemos en la tierra no nos limita o no es impedimento para que nosotros tengamos un cuerpo glorificado. Acuérdate que en el arrebatamiento, que es lo que habla Pablo en Tesalónica, en el arrebatamiento los muertos resucitan. ¿Ok? Yo me morí y tú estás vivo. Viene Cristo. Yo voy a resucitar. ¿Verdad? Yo voy a resucitar. Pero después que yo resucito, al mismo tiempo, yo no puedo adelantar a ti ni tú a mí. Al mismo tiempo, los dos vamos a ser ¿qué? Arrebatados. Y en ese proceso de arrebatamiento somos transformados a un cuerpo de ¿qué? De gloria. Lo recibimos en las nubes y subimos entonces para estar para siempre con Él. En la segunda venida visible de Cristo, que después de los 7 años de la poder del Cordero, Cristo regresa con todos sus santos y su ejército de ángeles. ¿Y qué hace? Establece su reino milenial. Cristo tiene un cuerpo glorificado. Los redimidos de ese periodo van a tener un cuerpo glorificado. En ese cuerpo glorificado es que vamos a estar funcionando aquí en la tierra. La Biblia dice que nosotros vamos a jugar a las naciones. La Biblia dice que nosotros vamos a jugar a los ángeles. La Biblia dice que nosotros vamos a jugar a Satanás, a los ángeles caídos, al falso profeta del anticristo. Cristo es el juez, pero nosotros vamos a estar juzgando con él. ¿Okay? Es un cuerpo glorificado el que vamos a tener. ¿Okay? Y obviamente Cristo fue reconocido. Cristo comió, bebió. Ese cuerpo glorificado que come no padece de hambre. No tiene que comer, pero puede comer. No tiene que dormir, puede recostarse. Se puede sentar. O sea, es tu cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con ese cuerpo glorificado? ¿Qué pasa con ese cuerpo glorificado? Pues mira, ahora Víctor Silvestre tiene un montón de cicatrices en el cuerpo, tiene varillas, tiene tornillos, tiene placas, tiene cable, tiene batería. Y yo no sé cuántas cosas más tengo encima. Un motorcito. Ah. Bueno, cuando Cristo venga y glorifique este cuerpo, allí no va a haber varilla, no va a haber placa, no va a haber cable, no va a haber batería, no va a haber nada de esa varita. El cuerpo va a ser transformado en perfección total. Exactamente. ¿Okay? En perfección total. No vas a tener cicatrices. El único que va a tener cicatrices es Cristo como testimonio. ¿Okay? Pero somos arrebatados, transformados en cuerpo glorificado y por la eternidad, ese es nuestro cuerpo glorificado. ¿Ah? Se dice que sí. Perfecto, o sea, un cuerpo que no va a padecer enfermedad y que en su apariencia, miren esto, que en su apariencia física, lo que va a proyectar es la gloria de Dios. No tan solo que va a tener la gloria, la Biblia dice el cuerpo glorificado, es que Dios toma de su gloria y le impregna en tu cuerpo. Es que el Espíritu Santo cuando nos resucita, la Biblia dice, porque el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos resucitará a nosotros para la gloria. Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo glorificado por el Espíritu Santo va a estar en la misma condición que el cuerpo de Cristo
Lo único que somos redimidos y Él es el redentor. ¿Ves? Sigue siendo Dios y nosotros ¿qué? Los redimidos. Pero va a ser la gloria de Dios impregnada en este cuerpo. Escuche bien. Escuche bien. Y no quiero que me malinterpreten. De tal forma, es que esto me está tocando el mensaje y no quiero. De tal forma que este cuerpo tendrá vida en sí mismo por la gloria de Dios. Porque ahora vivimos con un aliento de vida. Ese aliento de vida se nos dará de vuelta y el alma volverá al cuerpo y el espíritu volverá al cuerpo y podremos vivir para ser transformados en gloria. A mí me surgió una pregunta que tiene que ver con los niños. Yo sé que esta pregunta quizás te la has contestado ya, pero analizando, uno de mis nenes perdió un bebé y David oró por la vida del bebé que no nació, ¿verdad? Si ese niño murió, no hay nadie que ore por la vida de ese niño para que sea redimida, supongo. Ok. Te estás metiendo aguas. Ni los propios padres son. No, ok. David, el ejemplo de David, que David oró mientras el niño tenía vida, no después de muerto. Después de muerto no se puede orar con nadie para la redención. ¿Okay? David oró mientras el niño estaba vivo. La crítica de David fue, mientras el niño todavía vivía, clamaba, oraba, estaba en silencio. El niño se muere, que levanta, le lava la cara y sigue para adelante. Y David dice, bueno, porque ya el niño murió y partió. Él no viene a mí, yo voy a él. Pero la oración dice más, esto dice más, si acaso Dios tuviese misericordia, yo voy a él. No es implícito, a mí no es explícito, pero es implícito. Ese niño que perdió, ¿verdad? Ese niño que perdimos nosotros, pues están salvos, son en la presencia de Dios, porque aunque nacen con la naturaleza pecaminosa, son pecadores porque nacen con la naturaleza pecaminosa, pero son justificados justos porque no han practicado el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere para justificar al pecador. Entonces, ¿qué pasa? El niño no tiene necesidad. Escucha bien lo que voy a decir. El niño no tiene necesidad de arrepentimiento porque no ha practicado el pecado. Aunque haya nacido con la. Exacto. Ahora, eso no aplica a todos los niños. ¿Okay? Ahora el punto es que el niño tiene la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Papi y mami tienen que instruirlo, porque si ese niño tiene la capacidad, independientemente de la que tenga, de poder identificar lo bueno y lo malo, y papi y mami no los instruyen para que dentro de su capacidad pueda reconocer y entender el Evangelio, ese niño ante Dios es responsable, y si muere sin Cristo se pierde. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que alguien es salvo por ser niño. La Biblia dice que el único camino a la salvación es Cristo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro nombre dado a los hombres, Cristo. Entonces ya dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando se revía no se apartará de él. Proverbios no está diciendo instrúyelo en el Evangelio. Proverbios lo que está diciendo es, en el camino que tú lo instruyas, ¿qué es lo que va a dar fruto? Si tú como un muchacho, mira, por ejemplo, Cuba, ¿qué hace? Desde chiquito comunismo, Dios no existe. Si tú lo instruyes en comunismo, en el espiritismo, en el ateísmo, en lo que sea, eso es lo que va a florecer en un momento dado. ¿Ves? Sembraste una semilla. ¿Qué semilla sembraste? Porque según la semilla que tú siembras, es la semilla que va a germinar. Si la Biblia en ningún momento la Biblia dice que los niños se salvan por ser niños. No. Por eso es que el pueblo judío ya a los 12 años hace Masublat para los niños y a los 13 para las niñas. Y desde chiquito lo están instruyendo. De hecho, la Pascua, la Cena del Señor o la Santa Cena, se estableció en Israel para instruir a la nueva generación.
y los niños participaban de la Pascua. Y dentro del ejercicio de la Pascua hay una serie de eventos, incluso un juego que lleva al niño a preguntar al rabino o al padre: ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué? Porque lo involucra directamente. Entonces, el padre tiene la responsabilidad de incluir a Dios. Esto es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Cuando se toma la Pascua mesiánica judaica, el rabino lo hace. Sea un rabino ortodoxo, sea un rabino mesiánico. La diferencia es que los ortodoxos no quieren Cristo. El mesiánico acepta a Cristo y quieren a Cristo. ¿Okay? Entonces, ya a los 12 años, el niño es presentado ante una sinagoga y tiene que leer e interpretar la Torá. En el caso de los musulmanes, son incluidos en el Corán. Es impresionante ver a niños de 5, de 10, compitiendo con adultos, recitando el Corán. Y ellos lo que hacen es que le dan una frase del Corán. Y el niño le dice: tienes que, esa frase te la voy a dar, de ahí para adelante tienes que recitarlo completo, o de ahí para adelante. Yo quisiera que ustedes vieran como un maestro musulmán le hizo una frase del Corán a un niño, y ese niño por ahí rompe. Sí, I, O, K, C. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? PlayStation, Xbox. Amén. Muy lindo de la que usted está hablando. Tenga mucho más en esta era cibernética, pero no tenemos acceso a muchas cosas electrónicas. Pero en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí. A eso le digo. O sea, en el sentido dejad, porque de ellos, de los tales del reino de los cielos. Ahí dice algo muy importante, y vamos a interpretar el texto. Bueno, no vamos a interpretar el texto, vamos a recibir la interpretación del texto mismo. Cristo le dice a los discípulos, está ahí Cristo en su ministerio, y vienen los muchachitos donde Cristo, los discípulos no molesten al maestro. Y Cristo le dice, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo no está diciendo que el reino de los cielos es de todos los niños. Cristo lo que está diciendo es: el reino de los cielos le pertenece a los niños que son instruidos en la verdadera evangelio. Dice, de los tales. Está haciendo una distinción. Entonces, si está hablando de los tales, ¿qué pasó con los demás? Que no son todos. Que no son todos. Ahora, para que el niño sea salvo, papi y mami tienen la responsabilidad de instruirlo en el temor a Jehová. Cuando vamos a Apocalipsis, en la segunda resurrección para condenación, dice: y vi, y los mares dieron su muerto, y vi a grandes y a pequeños, de toda nación, de toda lengua, grandes y pequeños. Salud. Entonces, ahí Cristo está haciendo una distinción. Cristo está diciendo: no le impidan que se acerque a mí, porque si ellos tienen un encuentro conmigo, van a ser salvos, van a conocer la verdad. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Yo no acostumbro a testificar en la predicación ni en los estudios, pero en mi casa, nosotros, con mis hijos, en mi primer matrimonio, yo hacía cosas familiares. Hoy día mis hijos menores tienen 21 años y ellos se acuerdan de cuando, te estoy hablando de que ellos tenían 3, 4, 2 años. Y me dicen: papi, yo me acuerdo de la guitarra que tú compraste, los bongos que tú compraste. Cada uno de ellos se acuerda de eso. No me preguntes cómo. ¿Okay? Hoy día, a uno le gusta el piano, a otro le gusta el bajo, a otro le gusta la guitarra y otro tocaba la batería. Cuando me casó con mi esposa, ella tenía sus hijos pequeños, yo se los crié. Aunque no quisieran, aunque no les gustara, aunque se cerraran la Biblia, yo me sentaba en la mesa y aunque no la leyeran, tú vas a ver la Biblia con referencia
semilla tiene que dar fruto. Ahora, si ellos deciden no servir a Dios y mancillar ese fruto, yo habré cumplido con mi responsabilidad. Porque la palabra dice que si yo veo el impío en su camino y yo le hablo y se salva, es un hermano. Pero si yo veo el impío en su camino y le hablo y no se salva, él se pierde, pero yo sabré que no es ante Dios. Pero si yo veo el impío en su camino y no le hablo, el impío perecerá, pero su sangre será sobre mi cabeza. Entonces, yo no puedo pretender, yo no puedo pretender predicar el Evangelio, ser un ministro para otros, un maestro para otros, y que mi casa se pierda porque yo no haya tomado la decisión de instruirlo. Yo lo instruyo. Si se pierde, yo hice mi parte. Entonces, ese es el problema que pasa con los niños. Y lo que pasa con un niño es que se muere un nene, es salvo y se convierte en un ángel. Miren, nadie se va a convertir en un ángel. Vamos a tener un poco glorificado o poco transformado. Y para que un niño sea salvo hay que instruirlo en la verdadera evangelio. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a la hora de la muerte nos hacemos sentimentales. Y la verdad es esta. Por más hijo del diablo que haya sido el hombre, ahí era tan bueno. Y lo recibo en su seno. Sí, ahí no hay más cantando. Si era salsero, está tocando salsa. Si era rapero, lo está cantando rap. Él era el dueño de casa. Mire, todo lo que nosotros hacemos, no es el tema, pero son paréntesis. Todo lo que nosotros hacemos en el momento del duelo, yo estoy loco por dar ese taller aquí con la rodilla. Todo lo que nosotros hacemos en el momento del duelo, no lo estamos haciendo para la persona que falleció, lo estamos haciendo para nosotros, para nuestro consuelo. Hay que llorar, claro que hay que llorar contra el que no. Es que no le duele la muerte de alguien, aunque no lo conozca, es un ser humano. ¿Entiendes? Pero todo lo que hacemos lo hacemos para qué? Para nuestro consuelo. Voy a ver flores, pero no está viendo. Es para nosotros. Y eso no está mal. Eso no está mal. Pero nosotros tenemos que ver una perspectiva, o tenemos que ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Yo creo que, no sé, algo que quiero decir. Que cuando las personas están muertas, la gente le lleva flores y cuantas cosas y debe dárselas cuando está vivo. Ese es un detalle. Es como el hijo que nunca. Gastan 200 pesos En una corona. Ay, mami se murió. Y le llevo una corona de 200 pesos, pero nunca le llevo 200 pesos. Nunca le compraste una lavadora o una nevera. Nunca le llevo a comer. Entonces, decimos en mi barrio que se tiene que estar revolcando en la tumba. Sí. Todo el año, pues claro, todo el año te acuerdas de ella. Y el día de las madres. El amor se demuestra en vida. Y se recuerda en la muerte. No se demuestra en la muerte, se demuestra en vida. Buen punto. Buen punto. 10 minutos me quedan. ¿Alguna otra pregunta? Aclarar el punto. Te contesté la pregunta. ¿Y a ti? ¿Sí o no? No puede haber corrupción en ese reino. ¿Cómo? Que no puede haber corrupción en ese reino. Si lo traen. Fíjate, no, pero espérate. La iglesia, Pablo dice que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué? Porque ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. De hecho, cuando Jesucristo va a los apóstoles, Tomás no está. Le dicen a Tomás y dice, no, hasta que yo no meta el dedo en la llaga y en la mano al costado. Aparece Cristo, ¿verdad? Y le dice Tomás, Señor y Dios.
un mensaje poderoso, porque criticamos a Tomás por su incredulidad, por esa expresión de mi Dios. Es otro mensaje. Y el Señor dice, porque me han visto creer. Toca pues, mete tu dedo en la llaga y tu mano al costado, a ver si un fantasma o espíritu prueba tiene carne y hueso, como tengo yo. Cristo no hace mención de la palabra sangre. Porque sangre no le da el reino a los cielos. Porque sangre es lo que provoca la pudefacción en el cuerpo humano. Claro, el cuerpo lo glorifica de una manera que se corrompa. Pero eso está hablando de un pacto. No beberá sangre ni comerá sangre. Pacto perpetuo para Israel y para todo aquel que cree en Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso está representando la obra personal y el sacrificio de Cristo. Y lo que estaba reservado para los redimidos. Y es tanto curioso que el Señor no mencione sangre, porque en su cuerpo glorificado no hay sangre. Entonces, el cuerpo sin sangre no puede vivir. Por eso dije ahorita lo que dije, no quería entrar en eso, pero el cuerpo físico sin sangre no puede vivir, porque la sangre es lo que oxigena todos los órganos. Pero es la glorificación del cuerpo, por cuanto se da por la obra del Espíritu Santo, quien oxigena. ¿Lo dije bien? Oxigena ese cuerpo. No es sangre, es la gloria de Dios. Entonces la palabra gloria viene de que del hebreo que kabod. Y lo que está hablando es que en el cuerpo glorificado, toda la gloria de Dios va a ser depositada en ese cuerpo y es lo que lo va a sustentar. Sin posibilidad de multicorrupción ni de rebelión. Porque es como si Dios cogiera un poquito de ella y frenara. Eso es todo, eso es todo tipo glorificado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí. Bien, vamos a darle el slide para atrás, por favor. Bien, vamos al verso, bueno, vamos a terminar con los textos que tienen que ver con el verso 6, los textos relacionados. ¿Okay? Apocalipsis 5:10, no sé si la semana pasada lo habíamos leído, pero dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, en el reino que milenial, incluso en la eternidad. ¿Okay? Cuando dice que los has hecho, ¿okay? ¿Se acuerdan de una de las frases de Cristo cuando dijo consumado es? Esa frase de consumado es, lo que está diciendo el Padre es ya lo que se tenía que hacer para redimir, reconciliar y justificar está hecho. Es ahí cuando Pablo entonces dice que no hay más sacrificio, sino el sacrificio que fue hecho por Cristo una vez y para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces que por cuanto Él consumó todo, ¿ok? Cuando Él consumó todo en la cruz del Calvario, puede entonces, escuche bien, puede entonces realizarse en un futuro lo que es la resurrección, la glorificación del cuerpo, la justificación, la reconciliación. Porque sin eso, nada de lo demás podía venir. Sin ese sacrificio en la cruz del Calvario, nada de lo demás podía venir. Incluso está hecho la redención de la tierra. ¿Se ha manifestado? No. ¿Se ha manifestado el arrebatamiento? No. ¿Se ha manifestado la resurrección de los muertos? No. ¿Se ha manifestado el reino milenial? No. ¿Estamos en la eternidad? No. Pero en el mundo espiritual, en la dimensión divina, por el Hijo, está hecho. Solo que se manifieste. Es como cuando una mujer está embarazada. ¿Verdad? Porque voy a tratar de limitarme. Cuando una mujer está embarazada, ahí hay vida, concibe, ¿verdad? Ese niño está en tinieblas, está en oscuridad.
porque yo ninguna luz. Pero ese niño vive y se alimenta por el cordón umbilical, se alimenta de la madre. Está nadando una bolsita de agua, está ahí bien cómodo, ¿verdad que sí? El hecho de que no ha nacido no significa que no tenga vida. La expresión de dar a luz, cuando dicen ya dio a luz, lo que está diciendo es ya esa criatura fue expuesta al mundo, ya se manifestó lo que estaba escondido a la vista de todos. Pues ¿qué pasa? En Cristo Jesús se concedió todas esas bendiciones que ese acto redentor trajo con él, pero que no se ha manifestado todavía hasta que no llegue el tiempo en que suena la trompeta y ahí comienza a manifestarse. De hecho, digo que voy a tratar de limitarme porque cuando la Biblia en el principio dice creó Dios los cielos y la tierra, y dice y creó y dijo Dios haya luz y hubo luz, ¿verdad? Dice que llamó, separó la luz de las tinieblas y a la oscuridad llamó día, a la oscuridad llamó noche y a la luz llamó qué. Y después fue que creó que la constelación, las estrellas, el sol y la luna. Quiere decir que había luz sin sol, sino que el sol fue creado para que señoreara en el día y la luna en la noche. Entonces mucha gente dice, no era luz cósmica. ¿Luz cósmica de dónde si no había estrellas? Ahí está ese concepto de la luz. En el creacionismo, lo que somos creacionistas, decimos a veces por la palabra, y hay un montón de textos por la palabra, no voy a entrar en eso ahora, que cuando el Señor dijo sea la luz, es que de Él. Y hay un montón de textos que lo confirman. Yo me quedan 3 minutos. Bien. Vamos a ese texto de Apocalipsis. En relación a la palabra que nos hizo, Apocalipsis 5:12, no 26, perdón, 26. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, que lo vimos la semana pasada, en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Ves? O sea, porque dice, nos ha hecho ¿qué? Rey y sacerdote. Mucha gente dice, eso fue para los judíos nada más, eso es para los redimidos. Eso es para los redimidos. ¿Ok? Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Okay? Seréis sacerdotes. Lo que estoy enfatizando aquí es que el hecho y la gran redundancia de que en Cristo esto es realizado. No es que se vaya a realizar, escuche bien, una cosa es que esté realizado y otra cosa es que no se haya manifestado todavía. El hecho de que algo esté hecho no significa que esté manifiesto. ¿Okay? Y el hecho de que algo no esté manifiesto no significa que no sea, que no esté hecho. ¿Está bien? Bien. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios se os llamará. Miren esto, comeréis las riquezas de las naciones y su gloria os alzaréis. Ahí está hablando Israel. Pero por cuanto Dios le dio una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones, esa promesa y la manifestación plena de esa promesa se ha de manifestar en el arrebatamiento, en la resurrección, tanto de la iglesia como de los redimidos, en el reino milenial y en la eternidad.
cerrar, ya se me acabó el tiempo. Pregunta. Pregunta.